Bienvenidos y gracias por ver el canal de Inkakuri. Ahora no solo podrás vernos y escucharnos en YouTube, sino también en Spotify con contenido exclusivo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Todos los links están en la descripción. Cada like, cada comentario suma un montón. Y claro, también apoyarnos en nuestro Patreon, en nuestra suscripción de Discord, en Twitch o aquí mismo en YouTube. Tranquilo, no vas a tener que suscribirte a todo. En la plataforma que más te guste te suscribes y de inmediato en Discord vas a recibir todo el material que tenemos listo para ti. Gracias por tu apoyo. En este video vamos a hablar de la historia de Dungeons & Dragons, pero resumida. La historia de Dungeons & Dragons empieza con dos personas en un sótano en 1974. Gary Gygax y Dave Arneson, ambos aficionados a los wargames, decidieron experimentar con algo radical. ¿Qué pasaría si en lugar de mover ejércitos enteros, cada jugador interpretara a un solo personaje? Esa pregunta dio lugar a 3 libretos originales de Dungeons & Dragons, un set tosco y limitado, impreso casi artesanalmente y distribuido en bolsas de plástico. Apenas 1000 copias circularon en su primera tirada. Pero su concepto fue tan revolucionario que generó un efecto dominó. Jugadores de todo Estados Unidos empezaron a reunirse, a improvisar aventuras y a expandir la idea de que la imaginación podría ser un tablero infinito. En esos años 70, el país vivía un contexto de contracultura, de jóvenes que buscaban nuevas formas de expresión, de música rock, literatura fantástica y un rechazo de lo establecido. D&D encajó perfecto en ese espíritu. Era una rebelión contra los juegos de mesa rígidos, porque aquí no habían ganadores ni perdedores, solo historias, y ese detalle cambió para siempre lo que significaba jugar. En 1977, el juego dio su primer gran salto. Nació Advanced Dungeons & Dragons, con 3 pilares que hasta ahora son la columna vertebral del hobby: el manual de monstruos, el manual del jugador y la guía del Dungeon Master. Libros robustos llenos de tablas, reglas y criaturas que ofrecían un marco más definido para el caos creativo que había empezado en el sótano de Gygax. Esta primera edición avanzada fue densa, a veces incluso complicada, pero sentó las bases de lo que entendemos como rol de fantasía. Y al mismo tiempo, TCR, la editorial, lanzó la línea básica pensada para quienes querían empezar de manera más sencilla. Fue el inicio de una bifurcación, 2 caminos paralelos, la versión avanzada para veteranos y la básica para novatos. Esa línea básica tuvo momentos legendarios. En 1981 apareció BX, el juego básico y el juego experto, editados por Tom Mulvey y David Cook, que enseñaban de manera clara cómo jugar hasta nivel 14. Y poco después, Frank Mentzer creó BSMI entre 1983 y 1986, 5 cajas de colores que llevaban a los personajes desde los primeros pasos hasta la inmortalidad. Básico, experto, compañero, maestro e inmortales. Un camino pedagógico que fue clave para que miles de jugadores entendieran cómo crecer en el juego. En 1991, todo se recopiló en la Enciclopedia de Reglas, un tomo monumental que todavía hoy muchos consideran la obra más completa de la línea básica. Mientras tanto, la rama avanzada seguía expandiéndose. En 1989 apareció la segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons, que trajo consigo mundos que definieron generaciones: Reinos Olvidados, Dragonlance, Ravenloft, con el icónico Conde Strahd, Darkzone con sus desiertos implacables y Planescape con su estética filosófica y extraña. Cada escenario ofrecía una visión distinta de lo que D&D podía ser, desde el horror gótico hasta la fantasía heroica. Los 90 fueron la gran época de ambientación, novelas y campañas épicas. Pero no todo era gloria. TCR cometió un error fatal. Publicó demasiado, saturó el mercado y no pudo manejar sus finanzas. A mediados de los 90, la empresa estaba en bancarrota. Fue el momento más oscuro de la historia de D&D.
Y ahí apareció Wizard of the Coast, que en 1997 compró TCR y salvó el juego. 2 años después, en 1999, Hasbro compró Wizard, garantizando un músculo financiero para el futuro. Con ese respaldo, en el año 2000 llegó la tercera edición. Un renacer absoluto. El sistema de 20 unificó reglas, simplificó mecánicas y permitió que todo se resolviera con un dado de 20 caras más modificadores. Lo más importante fue la Open Game License, una licencia abierta que permitió que editoriales pequeñas y creadores independientes publicaran material compatible. El resultado fue una explosión creativa. Aparecieron aventuras caseras, suplementos, ambientaciones y hasta juegos completos como Pathfinder, que nació directamente de esa apertura. La tercera edición dio aire fresco, profesionalizó el diseño de reglas y abrió la puerta a la creatividad global. Pero también generó complejidad. En 2003, la versión 3.5 afinó el sistema, corrigió desequilibrios y ofreció una de las experiencias más tácticas jamás vistas en el rol. Amada por jugadores que querían profundidad, pero difícil de asimilar para principiantes. En 2008 llegó la cuarta edición. Una apuesta arriesgada con poderes estructurados, roles definidos y combates diseñados casi como partidas de ajedrez táctico. Muchos la vieron demasiado cercana a los videojuegos de la época como World of Warcraft. Introdujo herramientas digitales como D&D Insider, adelantada a su tiempo, pero no logró unir a la comunidad. En 2010, Essential reorganizó las reglas, pero el daño ya estaba hecho. Sin embargo, la cuarta edición dejó aprendizajes importantes que luego se integrarían en el futuro. El gran renacer vino en 2014 con la quinta edición. Que devolvió la narración al centro, simplificó reglas, introdujo ventaja y desventaja, eliminó excesos de modificadores y se volvió accesible para cualquiera. Coincidió con el auge de Twitch, YouTube y los podcasts, lo que convirtió a D&D en un fenómeno cultural global. Programas como Critical Role llevaron campañas a millones de espectadores, y Stranger Things lo mostró en la pantalla de Netflix. De repente, Dungeons & Dragons dejó de ser un nicho y se convirtió en cultura pop. El salto definitivo a lo digital llegó en 2017 con D&D Beyond, una plataforma que reunía manuales digitales, hojas de personaje interactivas y dados virtuales. Se volvió el centro de la experiencia y en 2022 Hasbro lo adquirió e integró en su estrategia. Hoy es parte fundamental del futuro del juego. Actualmente, ahora vivimos la llamada edición 5.5, con el manual del jugador 2024, la guía del Dungeon Master 2024 y el manual de monstruos que salió este 2025. No es una nueva edición, sino una revisión que busca modernizar sin romper lo existente. Incluye cambios de clases, especies y monstruos, además de un mejor soporte digital. Si miramos cada década, vemos un espejo del mundo. En los 70, el juego fue un experimento en medio de la contracultura. En los 80, vivió su primer gran expansión y también el Satanic Panic, cuando grupos religiosos lo acusaron de promover la brujería y el satanismo. Esa polémica, lejos de destruirlo, lo volvió aún más famoso. En los 90 sufrió su peor crisis financiera. En los 2000 se reinventó con el sistema de 20 y la OGL. En 2008 intentó transformarse con la cuarta edición y aunque dividió a la comunidad, dejó aprendizajes. En 2014 renació con la quinta y se convirtió en un fenómeno global. Y ahora en los 20 se prepara para el futuro digital, con D&D Beyond y otras herramientas digitales. Medio siglo de historia que muestra cómo un juego puede sobrevivir a errores, polémicas y crisis, y seguir creciendo. Y así cerramos este viaje. Si quieres una historia más larga, el primer video de este canal profundiza todavía más la historia de Dungeons & Dragons. Haremos videos cada sábado con acceso anticipado para nuestros suscriptores.
Te invito al siguiente video donde veremos todos los libros de la quinta edición. Gracias por escuchar y que tus dados siempre encuentren el número que necesitas. Y nos vemos en un próximo video.